Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 47, donde dice: Entonces los fariseos le respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? A la respuesta de los alguaciles siguió inmediatamente la respuesta de los fariseos. Aquellos que se sienten frustrados dan una respuesta arrogante y lo hacen mediante preguntas retóricas y que exigen un no como contestación. En la formulación de la respuesta hay un viso de acusación contra los guardias del templo, que en cierta medida supone un aviso de advertencia. Cuando dice: ¿Así que también vosotros os habéis dejado engañar?, como traduce la Biblia, la Nueva Versión Internacional. Jesús era para ellos un engañador, que podía desviar incluso a los más cercanos al Sanedrín y a su servicio. El desdén de la respuesta farisaica es evidente, considerándolos como personas poco preparadas y, por tanto, poco fiables. Continúa ahora con el versículo 48, donde dice: ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La segunda pregunta contiene una hipérbole. En ella se trata de enfatizar el hecho de que ninguno de las autoridades y de los fariseos habían creído en Jesús, lo que supone, unida a la anterior, que no habían sido engañados por él. Pero sin embargo, más adelante se dirá que muchos de los gobernantes habían creído en él, como dice Juan capítulo 12 y versículo 42. Y en cuanto a los fariseos, por lo menos uno de ellos, como era Nicodemo, que creía en Jesús. Es por eso que los fariseos entendían que solo ellos, como maestros de Israel, tenían la capacidad de discernir a la luz de las Escrituras, y ellos lo hacían como quien era o no el Cristo. Nótese la arrogancia de los dirigentes, que era grande. Para ellos, los servidores del templo no eran personas instruidas y capaces de entender los distintivos del Mesías. De otro modo, le estaban acusando de alguna manera de ignorantes, ya que ellos consideraban que lo que había o no de creerse tenía que estar en manos de los magistrados, que según ellos creían que eran capaces para discernirlo. La mente de quienes no habían sido estrenados en teología no podían distinguir aquellas cosas, según ellos, claro. Ahora bien, ¿cuán habitual es esta forma de pensar? No solo en las iglesias estructuradas o estatilizadas, sino en las iglesias más evangélicas. La frase que se usa a menudo es así: fuimos enseñados, cortados con ello cuando posiblemente la variación en el sistema adoptando como bíblico y válido. El que no crea lo que ellos creen está, según ellos, confundido y además engañado. Cuando alguno se desvía de la formulación oficial, es considerado poco menos que hereje, ya que ninguno de los que son referentes para el resto del pueblo han cambiado de parecer. Y además, esto se acentúa más en quienes, como los fariseos, se consideraban ellos dueños de la ortodoxia y no admiten que nadie
les contradiga o cuestione su forma de pensar. De este modo, se han producido divisiones y escisiones en las iglesias, y no en el tiempo pasado solamente, sino también en el tiempo actual. Por esta razón, los más grandes hombres de Dios en las denominaciones han sido apartados del ministerio porque se atrevieron a discrepar sanamente con el sistema heredado del pasado. Continúa ahora con el versículo 49, donde dice: «Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es». Nótese que los religiosos dividían al pueblo en dos grupos. Por un lado, están ellos, los que conocen, los que distinguen, los que saben todo cuanto es necesario de la ley. Y por otro, el vulgo, es decir, el pueblo, que no le conoce. Es sorprendente a dónde llegan ellos con el calificativo malditos. Gente puesta bajo maldición por contradecir, según ellos, lo que la ley decía. Para los fariseos, conocer la ley era una bendición. Por tanto, quienes la desconocían eran, según ellos, malditos. Esto es, no podían ser bendecidos por Dios. Pero ellos no se dan cuenta que son ellos los que formaban el pueblo. Por tanto, de ellos era la responsabilidad final si la gente no sabía o no entendía la ley. La arrogancia se manifiesta en cada una de las palabras de aquellos que, por desear la muerte de un inocente, quebrantaban la ley y estaban además bajo maldición. Precisamente sobre este versículo comenta Leo Morris cuando dice: «La multitud no conocía la ley. Esto no quiere decir que la gente no estuviera interesada en el Pentateuco o que no conociera nada de las Escrituras. En el versículo 42 vimos que al menos algunos conocían algunos pasajes de las Escrituras. Lo que quiere decir es que no conocían la ley de la forma en que la conocían los fariseos, ya que estos estudiosos decían que habían 613 mandamientos en la ley y que se habían propuesto ganarse la salvación cumpliendo cada uno de ellos. Pero eso aún no era suficiente, ya que además añadían todo el corpus de tradición oral que dirigía la interpretación de los pasajes bíblicos. Así, no es de extrañar que la gente sencilla y piadosa, como los peregrinos que había entre la multitud, hubieran abandonado hacía tiempo. El conocimiento que tenían de las Escrituras, ya que no podían compararse con el de los fariseos, de ahí que la práctica de aquellas gentes tampoco podía compararse con la de los celosos guardianes de la tradición. Por tanto, era inevitable que la gente no lograra cumplir todas las reglas que los fariseos le imponían. Así, había pasado a estar bajo condenación, según ellos. Deuteronomios 27:16 dice que eran malditos. Habla de aquel que no confirma las palabras de esta ley poniéndolas por obra, como un maldito. En otras palabras, es como ser oidor de la palabra de Dios y no ponerla por obra. Hasta aquí el comentario de Leo Morris. Así que, según ellos, eran malditos por dos razones: porque no conocían la ley y porque no cumplían los preceptos y las formas establecidas conforme a lo prescrito en la tradición. Los que no conocían de este modo, para los fariseos era una chusma ignorante y además perversa. Vanamente, estaban ellos hinchados como pavos reales, los fariseos, ya que consideraban al pueblo como escoria.
Dios ha cambiado esta posición, escogiendo hoy para sí a quienes son lo necio, lo bajo, lo vil y lo despreciable de este mundo, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 1 y los versículos 27 y 28. Como ocurría entonces, los que se consideran sabios desprecian a lo escogido de Dios. Eso pasó antes y pasa también en el día de hoy en la actualidad. Los judíos señalaban a la gente como ignorante al aceptar a Jesús como el profeta y algunos como el Mesías. Estos conocían la ley lo suficiente para identificar al Señor, contrariamente a los maestros que, profesando ser sabios, se habían hecho necios. Continúo ahora con el versículo 50, donde dice: Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nótese que, al menos, una de las autoridades creía en él, es decir, en Jesús. Los fariseos acaban de afirmar que ninguno de ellos lo había hecho, pero, sin embargo, se olvidaban de Nicodemo. Posiblemente, a causa de las amenazas que los fariseos habían formulado contra quienes creyesen en Jesús, que incluso los expulsaban de las sinagogas si se mantuviesen como discípulos secretos de Cristo. Pero poco a poco va a darse a conocer como alguien que no concordaba con las formas y los propósitos de los compañeros de su grupo fariseos. Juan tiene intención de identificar sin duda a Nicodemo, de modo que dice que fuera uno de los fariseos que había ido a Jesús. Sin embargo, otras lecturas alternativas añaden que había sido el que antes fuera de noche. El apóstol dice que era uno de ellos, por tanto, era un miembro del Sanedrín. Sin embargo, no era un soberbio, ni tampoco un arrogante como el resto de sus compañeros, ya que buscó la verdad y descubrió a Cristo en esa búsqueda. Posiblemente Juan destaque aquí que, aunque convencido de quién era Jesús, como dice Juan capítulo 3 y versículo 2, Nicodemo seguía siendo de los fariseos. Continúo ahora con el versículo 51, donde dice: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? La voz discordante de Nicodemo sonó en aquellos momentos en la reunión de los que habían mandado arrestar a Jesús y que habían respondido arrogantemente a los alguaciles. Las palabras de Nicodemo demuestran que aquellos no cumplían la ley, no por falta de conocimiento, sino por quebrantamiento voluntario. El fariseo les recuerda que la ley prohibía juzgar y emitir sentencia si antes de haber escuchado al acusado. Pero aquellos fanáticos se proponían condenar a muerte a Jesús sin haberle escuchado. Por tanto, se convertían en asesinos, con premeditación y alevosía. Aquellos habían afirmado que ninguna de las autoridades había creído en Jesús. Habían llamado a la gente malditos, porque no conocían la ley. Pero Nicodemo pone de manifiesto que la injusticia estaba en ellos, al pretender condenar a un inocente sin haberle oído primero. Así que es evidente que no todos los fariseos aprobaban lo que estaban haciendo y planeando en contra de Cristo. Nótese que los alguaciles dijeron a las autoridades que las palabras de Jesús impactaban de forma que jamás hombre alguno había hablado de aquella manera. Por eso, Nicodemo estaba también seguro de que si todos les prestasen atención,
el mensaje de Cristo produciría en ellos el mismo resultado. Nicodemo no actuó en defensa abierta de Jesús, puesto que habría generado un conflicto en la reunión donde estaba. Entonces, se limitó a hacer una aportación en la que todos viesen la debilidad, cuando no, la ilegalidad en que estaban incurriendo. Los jueces tienen que saber lo que el acusado está haciendo, oyéndolo de su propia boca. Pero los jueces no sabían lo que Jesús estaba haciendo. Suponían que era un reverde y además le consideraban como un hombre del burgo y además sin letras. Pero era un conocimiento parcial. Tenían que hablar con él para tener un conocimiento completo de quién realmente era. Para ellos, Jesús debía de ser arrestado, como dice Juan capítulo 7, versículo 32, porque era un pretencioso, como dice Juan capítulo 7, versículo 47, y además le creían que era merecedor de muerte, como dice Juan capítulo 5, versículo 18. Aquel era un tribunal prejudiciado contra el reo, por tanto, la sentencia era ilegal. Continúa ahora con el versículo 52, donde dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nótese que la reacción de los fariseos fue inmediata. Alguien, no de los malditos, sino de los conocedores de las Escrituras y además miembro del Sanedrín, se levanta para defender a Jesús. Es verdad que lo que hizo débilmente, pero advirtió a todos de la ilegalidad que se pretendía cometer con él. No hubo respuesta a la consideración legal, sino una agria contestación contra su propia persona. La pregunta personal es dura, cuando dice: ¿acaso tú eres Galileo? En la respuesta está también una velada acusación sobre una posible relación con el Galileo. Téngase en cuenta que eran de allí algunos de los que se consideraban a Jesús como profeta. Solo ellos eran capaces de tal atrevimiento contra la oposición firme de los judíos. En tiempo de Jesús, los galileos eran tenidos en menor consideración que los de Judea, a pesar, sin embargo, de que Isaías habla de la gloria de las tribus del norte, como por ejemplo Zabulón y Neftalí, y de Galilea de los gentiles, como dice Isaías capítulo 9 y versículo 1. Sigue diciendo este versículo: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En su furia, instan a Nicodemo a que busque en las Escrituras y verifique que de Galilea nunca se ha levantado profeta alguno. En su tremenda premura y en la airada respuesta se olvidaron, por ejemplo, que Jonás era Galileo, de Gal-Efer, localidad cercana a Nazaret, como dice el segundo libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 25. Y hasta es posible que también Nahum fuese Galileo. Todos aquellos hablan de profeta, pero ninguno osa hablar del Mesías, porque ni tan siquiera, como su posición de oratoria, eran capaces de admitirlo. Aquellos incluso consideraban que, aunque no hubiera habido profeta de Galilea, no eran quienes para afirmarlo, ya que Dios podía levantar un profeta de cualquier lugar, que en su soberanía lo determinase. Es por eso que no mencionar, como de Galilea, a Jonás, es probablemente otra manifestación del odio tradicional que los judíos sentían hacia los gentiles. El ministerio de Jonás había sido dirigido no solo a gentiles,
sino además enemigos de Israel. Por otro lado, la profecía de Jonás para algunos de aquellos no había tenido cumplimiento, olvidándose de la gracia divina que daba oportunidad al pueblo condenado por su pecado, y lo hacía para un arrepentimiento genuino, por lo que fue detenido momentáneamente el juicio divino, que sería nuevamente anunciado por el profeta Nahum. La cerrazón religiosa asentada en prejuicios de raza y de justificación delante de Dios produce esos resultados. Y voy concluyendo ya con esto. Jesús ofrece un misticismo espiritual y un encuentro con Dios que siempre pone nerviosos a los custodios de la religión tradicional, sea del país que sea. Esto puede ser especialmente cierto en aquellos círculos de teología conservadora que parecen herméticos, proponer nueva libertad, nueva espontaneidad, nuevo pensamiento, es decir, salirse de los cánones de la conducta o pensamientos ortodoxos de los hombres, es experimentar lo que experimentó Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Estimado y estimada oyente, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nótese que Jesús dijo a mí, ya que Él, Jesús, es el objeto de la fe. No es una iglesia, ni tampoco un credo, ni tampoco un clérigo, sino el Cristo viviente. Ya que la salvación se trata de una persona, aquellos que tienen a Jesús son tan salvos como Dios los puede salvar. Es por eso que, amigo y amiga oyente, si tú aún no eres salvo, no eres salva en Cristo, ahora puedes serlo, invitándole a Él a que venga a tu corazón. Por tanto, yo te animo a que tú ores conmigo y repitas esta oración de fe. En este momento: Señor Jesús, soy una persona que realmente estoy cargado, cargada, de muchos problemas, de muchos conflictos, de cosas del pasado que aún las llevo. En este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis delitos y mis pecados, y te confieso como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.